Hola, hoy les voy a mostrar el billete de 100 pesos de Plutarco Elías Calles. Vamos a ver aquí su busto y aquí la fachada del Banco de México, las leyendas 100 pesos, y de este lado podemos ver el paisaje sonorense, el venado blanco y las insignias de Banco de México. Ahora, ¿quién fue Plutarco Elías Calles? Plutarco Elías Calles nacería el 25 de septiembre de 1877 en Guaymas, Sonora, y moriría el 19 de octubre de 1945 en la Ciudad de México. Plutarco Elías Calles desempeñó su papel en la revolución como un militar y posteriormente fue político. Su rango mayor en el ejército llegó a ser coronel. Eh, Participó como militante en el Partido Nacional Revolucionario, actualmente PRI, y con ese mismo partido llegó a ser presidente de la República entre los años 1924 y 1928, después del presidente Álvaro Obregón de 1920 a 1924. Hay una leyenda negra que se dice que el verdadero asesino de Álvaro Obregón fue Plutarco Elías Calles, quien lo mandó a asesinar, ya que Álvaro Obregón se iba a reelegir en 1928. Posteriormente de haber dejado el cargo en 1928, Plutarco Elías Calles crearía el periodo llamado Maximato. Este periodo consistía en que Plutarco Elías Calles era la persona que escogía quién iba a ser el nuevo presidente de la República. Y él era quien gobernaba, Plutarco Elías Calles, no el presidente que él había escogido. El primer presidente que escogió en la línea del Maximato llegó a ser Emilio Portes Gil, el cual gobernaría del 1 de diciembre de 1928 al 5 de febrero de 1930. Posteriormente seguiría Pascual Ortiz Rubio, del 5 de febrero de 1930 al 2 de septiembre de 1932. Posteriormente, Abelardo L. Rodríguez, del 2 de septiembre de 1932 al 30 de noviembre de 1934. Y el último presidente que él llegó a instaurar en el cargo llegó a ser Lázaro Cárdenas, de 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Lázaro Cárdenas fue el presidente que expulsó a Plutarco Elías Calles del país. Lo expulsaría el 10 de abril de 1936. Sería llevado a los Estados Unidos, donde viviría hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial, cuando México se incorpora a ella en 1942, y el presidente de la República en aquellos años, y el presidente Camacho, lo regresa a él y a varios jefes de la revolución para planear un ataque hacia el eje. Posteriormente moriría en 1945 en México y sería todo. Es una persona con altos y bajos, ya que fue el segundo presidente después de la revolución que pudo terminar su mandato de 4 años. Y es principalmente, podríamos decir que fue quien instauraría más o menos las reglas
de cómo sería la democracia en México, donde el presidente anterior escoge al siguiente presidente y así continúa la línea de sucesión. Esto sería hasta los años 2000, cuando ganaría Vicente Fox del Partido Acción Nacional. En la parte de atrás podemos ver el venado blanco. El venado blanco es un venado que vive desde Canadá, desde partes entre Canadá y Alaska, más o menos por la frontera, hasta llegar a las zonas de Venezuela, las Guayanas, Colombia y partes del Perú. También abarca México, Estados Unidos, toda Centroamérica. Este venado llega a medir entre 1,60 m y 2,20 m de cabeza a rabo. Su peso es de 60 a 160 kilos, pero los del hemisferio sur no llegan a sobrepasar los 60 kilos. Sus cornamentas, sus cuernos, estos, llegan a medir desde los 8 centímetros hasta los 64 centímetros, dependiendo de la edad que tengan. Principalmente comen hojas, frutas, brotes de plantas, semillas y también algunas setas. Ahora, ¿por qué se instalaron los nuevos pesos y cuándo fue la reconversión? La reconversión sería el 1 de enero de 1993. Pero esta reconversión ya estaba anunciada el 18 de junio de 1992. Se había anunciado por el Banco de México que sería instaurado en los nuevos pesos el 1 de enero de 1993. ¿Por qué se instauraron? En México había un caos económico. En la década de los 80, más precisamente en 1980, llega una crisis económica al país, en la cual se tuvieron que instaurar los billetes de más altas denominaciones que ha tenido la República. Los miles de pesos, varios de ustedes los han de recordar, 1,000, 2,000, y con el busto de Justo Sierra, 5,000 con los niños héroes, 10,000 con Lázaro Cárdenas, así hasta llegar a los 100,000 con Plutarco Elías Calles. Esto debido a la inflación que en 1987 se registraría una de 137%, la más alta que ha tenido la nación, el país. En 1988 llegaría Carlos Salinas de Gortari y con él el plan Brandy de los Estados Unidos, el cual fue una estimulación económica a los países latinoamericanos, debido a que estaban en una crisis, la mayoría de ellos, más bien todos, estaban en crisis económicas. Para tener los préstamos del gobierno estadounidense, se necesitaba hacer una apertura del mercado nacional y seguir los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. En 1992 la gente iba a los bancos. En diciembre del 92 la gente llegó a ir a los bancos para hacer cambios de sus viejos pesos a nuevos pesos y a dólares. Lamentablemente, lo de los dólares llegó a afectar al país y esto lo podemos ver en la crisis de 1994, el 1 de enero, cuando se empieza a ver el efecto tequila. El efecto tequila quiere decir que no hay
que no hay monedas internacionales en el país, dólares, euros. En aquellos años, debido a esta paranoia de que se iba a devaluar la moneda más, la gente llevaba sus pesos a cambiar por dólares. Esto llegó a afectar a la gente que o debía en dólares en la frontera o dentro de la nación, o compraba sus mercancías en dólares, ya que de un día para el otro su dinero dejó de servir, dejó de valer lo mismo que un día anterior. Esto pues llegó a provocar cierre de fábricas. Hay muchas, entre las principales que yo creo eran Lily Eddy, BAM o una empresa de computadoras que no recuerdo bien su nombre, pero era mexicana. También se llegaron a ver despidos masivos y esto llegó a generar varios suicidios entre la población. Y pues sería todo. Nada más para recalcar, es un billete muy apreciado debido a que su emisión fue muy baja. No existen varios de ellos. Aquí, si se fijan bien, ahorita que está como ahí dice Banco de México más o menos, ahí se puede apreciar. Plutarco Elías Calles. Y aquí dice la fecha en que fue creado el billete, el 31 de julio de 1992, pero no sería puesto a circular hasta el 1 de enero de 1993. Y de este lado podemos apreciar mejor al venado, los cactus, la ley de Estado de Sonora, los pesos y otra cosa en recalcar, su marca de agua de Plutarco Elías Calles en este costado. Son billetes de la serie B y es todo por ahora. Gracias.